¡Epa, compadre! ¡La hojilla! Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Fidel no se pierde la hojilla. Prepárense. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Prepárense. ¡Cuidado! Planeta corazón venezolano, corazón que sabe lo que quiere, corazón que sabe a dónde va. Llanero de hablar franco, bolivariano y patriota hasta la médula, espontáneo y alegre como son los venezolanos, Hugo Chávez, el niño pobre de Sabaneta, hizo más por su país y por su pueblo que los 200 años de democracia que le precedieron. Una fidelidad militante con sus orígenes lo impulsan a acometer tareas postergadas por siglos. Batalla tras batalla, el teniente coronel, que había jurado romper las cadenas que oprimían a la nación y que en 1992 se declarara en rebeldía contra el sistema, en 14 años de gobierno le cambia el rostro a Venezuela y despierta para siempre la conciencia de su gente. Alma buena es Sabaneta, corazón venezolano. Porque a medida que yo voy pasando los días acá, me doy cuenta de que hay un niño que me mira mucho, pero lo seguí, conversábamos y no era tímido, sino que él como que estaba pendiente, se sentaba en esta fila, en el primer puesto, del lado izquierdo de él, para mí la derecha, cuando yo estaba de frente. Y por el azar de la vida vine yo a caer aquí. Yo quería ser pelotero, era tribilín, era mi sueño. Pitcher. No tenía todavía despierta la vocación militar, pero aquí nació yo creo que el primer día. 8 de agosto, 1971. Sin saberlo, Hugo Chávez iba a librar su primera batalla. Preguntaba mucho y pregunta mucho. Yo una vez me preguntaba tanto, le digo, Hugo, tienes la angustia del conocimiento. De cadete en el Panteón Nacional, casco, un sueño, una ilusión. Ahora, eso está por dentro del individuo. Mientras cursaba estudios en la Academia Militar hasta obtener el grado de subteniente, Suramérica se infestaba de dictaduras militares. Con la anuencia de las oligarquías locales, el Pentágono instrumentó esta política para cercenar de tajo cualquier tentativa por transformar el modelo de presidente de Venezuela. Los dos mandatarios se saludan y símbolo de gobernante liberal y progresista. Gente de los Estados Unidos, otra vez. If you go back to internal records in the Nixon years, when they were planning the overthrow of the Allende government, came straight out and said, look, if we can't control
Latin America, how are we going to control the world? La Escuela de las Américas, instalada en Panamá desde 1954, graduó 60.000 militares de 23 países latinoamericanos, entrenados en torturas y otras violaciones a los derechos humanos. De norte a sur predomina en la región el imaginario colectivo del militar asociado a la ideología de extrema derecha, a la defensa de los intereses de la oligarquía, a la opresión violenta de las protestas y los movimientos sociales. Sin embargo, un grupo de militares venezolanos con el teniente coronel Hugo Chávez a la cabeza dinamitó esa percepción. Yo soy de la estirpe, digámoslo así, de los soldados revolucionarios. Es posible que en Argentina me vean con este uniforme y esta boina y hay alguna gente que, por allá, sobre todo en el cono sur, y es entendible. Pero yo pertenezco a la estirpe, a la raíz de los soldados revolucionarios. ¿Quiénes son nuestros padres como soldados? San Martín, Bolívar, Sucre, ¿no? Somos sus hijos, sus descendientes. Venimos de Zamacoya, pues. Cuando tú eres oficial, pero sigues teniendo mando de tropa. Con los tenientes coronel, lo que pasó con Chávez. Cuando llegas ahí, tienes formación política, sabes de dónde vienes, pueden pasar cosas que creo que no se dan en otros casos en América Latina. Dentro de la Fuerza Armada eso podía pasar. Entonces, eso creo que es lo que hace peculiar el caso venezolano. Chávez desmiente que haya entrado a la escuela militar con el libro del Che Guevara bajo el brazo. Sin embargo, admite que su pensamiento se transformó con el tiempo. 4 años después, el 5 de julio de 1975, yo salí de subteniente con un fusil aquí y el libro del Che Guevara bajo el brazo. Eso sí es verdad. Yo salí ya convertido en un soldado rebelde. En la misma entrevista, Chávez relata a Daniel Filmus cómo en la biblioteca del padre de unos amigos en Barinas tuvo acceso al primer texto marxista que leyó en su vida. El papel del individuo en la historia de Jorge Plejánov. Mucho debió llamar su atención algunos de estos conceptos. Los individuos pueden influir en los destinos de la sociedad. A veces su influencia llega a ser muy considerable, pero tanto la posibilidad misma de esta influencia como sus proporciones son determinadas por la organización de la sociedad, por la correlación de las fuerzas que en ella actúan. No sabía entonces que su papel como individuo habría de cambiar la historia de Venezuela. Por el momento, tenía en su hermano Adán Chávez, fundador del movimiento de izquierda revolucionaria, un maestro y compartía sus días con amigos como Vladimir Bustamante. Era tan radical Vladimir Bustamante que él decía, yo no bailo con ninguna muchacha hasta que no se defina ideológicamente. Y yo le decía, no, allá está una deca bien buena, vamos a ver, yo voy a ver si bailo con ella. Qué sé yo, o una burguesa. Es decir, ya yo andaba en ese grupo. La presencia de jóvenes venidos de los sectores populares en el seno de las Fuerzas Armadas, la familiaridad que esos jóvenes de manera temprana tuvieron con las propuestas políticas de organizaciones de izquierda, como fue el PRD, como puede ser la Juventud Comunista, como puede ser la Juventud de Izquierda de ese momento, va a configurar un escenario en el que se va a dar el germen de un pensamiento diverso en el seno de esas Fuerzas Armadas. Y la expresión más acabada de ese pensamiento, el liderazgo que va a descollar del seno de esa Fuerza Armada, va a ser el de Hugo Chávez. Todo eso, sin duda que, si tú lo ves a la perspectiva, fue, ¿no?, impregnando mi espíritu, bueno, como de conciencia del papel que los militares venezolanos teníamos que jugar ante la crisis que acabó con este país. Tienen que tomar conciencia el general y el soldado, el obrero de la fábrica y todo el campesinado, que los colosos del norte nos continúan acechando y parece que olvidamos que fuimos un pueblo bravo. En el nombre de Bolívar estas cadenas rompamos. ¿Por qué quieren entregarnos a los norteamericanos? El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien la oprime. Es el rencor eterno a quien la ataca.
José Martí. Una investigación publicada por la revista Fases de la Universidad de Carabobo revela el deterioro del bienestar social que vive Venezuela en la década del 80, ampliando dramáticamente la brecha entre ricos y pobres. En el periodo comprendido entre 1979 y 1986, más del 70% de los venezolanos y casi la totalidad de la población agrícola vive en condiciones de subalimentación. En cuanto a la distribución del ingreso, el 10% de las familias recibe más del 40% del ingreso, mientras los estratos más pobres, equivalentes al 50% de las familias, reciben cerca del 20% del ingreso. El 30%, equivalente a 2.800.000 familias, vive en situación crítica o de indigencia. Los 69.000 hogares en situación de pobreza en 1981 aumentan a 600.000 en 1988. En 1982, justo un año antes del bicentenario del nacimiento del libertador Simón Bolívar, surge en ese contexto social el Movimiento Bolivariano Revolucionario, MBR 200, liderado por el teniente coronel Hugo Chávez Frías. Como Bolívar en el Monte Sacro 2 siglos atrás, el grupo de militares jura bajo el Samán de Güere no dar descanso a su brazo ni reposo a su alma hasta no quebrantar las cadenas que oprimen a su pueblo. El 2 de febrero de 1989 asume la presidencia Carlos Andrés Pérez, quien de inmediato decreta un agresivo paquetazo neoliberal. Hoy necesitamos que el fondo nos dé lo que nos pertenece a los venezolanos. El 27 del mismo mes, el indignado pueblo de Caracas se toma las calles, protagonizando el histórico Caracazo. Los venezolanos se anticipaban en más de 20 años a la indignación europea que desató en 2011 la arremetida neoliberal del Fondo Monetario y el Banco Mundial. El pueblo de Caracas recibe en respuesta una salvaje represión militar. Ahí no hubo ningún propósito de tumbar el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Ahí no hubo absolutamente nada que no fuese una convulsión con visos de protesta. Las izquierdas estaban derrotadas, no estaban en condiciones de dirigir absolutamente nada porque estaban reducidas a la condición de sectas grupusculares. 3 años después, en 1992, el MBR 200 decidió pasar a la acción y transformar de una vez y por todas la dramática realidad social de un país inmensamente rico en petróleo, pero en donde la venta del alimento para perros, perrarina, se había incrementado en 50%, porque miles de familias no tenían otra cosa para comer. Hugo Chávez articula una insurrección cívico-militar que tenía como objetivo llamar a una Asamblea Nacional Constituyente que devolviera al pueblo sus derechos arrebatados. Pasó en el 92, se suele repetir muy fácil como que fue un intento de golpe fracasado. Lo que no apresaron al presidente Carlos Andrés, eso fue lo único que no lograron, porque nunca más lo querían matar, pero el resto del país estaba tomado. La traición de un oficial en Caracas pone fin al éxito logrado en Valencia y Maracay. El teniente coronel Hugo Chávez acepta la rendición a cambio de hablar abiertamente a los medios. Su valiente alocución en medio de la derrota marcaría el inicio de una batalla que iba a ganar. Lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo, ante el país, hoy asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Muchas gracias. En esa Venezuela sin valores, en esa Venezuela harta de irresponsabilidad, de cobardía, que se parase un individuo y dijese, no triunfamos, la culpa es mía, yo asumo plena responsabilidad. Yo creo que ahí se ganó el voto de los venezolanos. Alma buena es sabaneta, corazón venezolano. Corazón que sabe lo que quiere,
corazón que sabe a dónde va. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Estamos transmitiendo a través de Maconay Macariña Radio, 104.9 FM para la Gran Caracas, Miranda, Vargas y un poquito más allá. Y a través de nuestras páginas web www.lahojillamk.com, www.noticiasmk.com. Gracias por comunicarse con nosotros a través de las cuentas Twitter, @lahojillatv, @lahojillamktv y @mk104 piso 9 FM. Y a nuestras emisoras, camaradas, amigos que se enlazan con La Hojilla en Caracas, Radio Ali Primera 95.5 FM en el Valle, Radio Negro Primero 101.1 FM en Sarría, en el estado Miranda, Radio Urquía 97.5 FM en Los Teques, Radio Zamora Libre 101.9 FM en Charallave, en el estado Mérida, Agrícola 95.9 FM en Bailadores, en Monagas, Radio Conexión 91.9 FM en Maturín, Radio Vanguardia 103.3 FM en Maturín, Radio Misión Estéreo 94.5 FM en el municipio Simón Plana, Radio Cabudare 97.7 FM en Cabudare, Radio Participativa 101.1 FM en Barquisimeto, Radio Café 104.9 FM en el municipio Morán, Radio Crepuscular 95.9 FM en la comuna Ataroa. En Portuguesa, gracias a Radio Portugueseña 97.1 FM y Portugueseña TV, Canal 3. En el estado Falcón, Radio Caribe Martín 102.7 FM en Coro, Radio Ideas al Aire 90.5 FM en Chichiriviche y Radio Pantano 91.5 FM en Coro. En Nueva Esparta, Radio Cuinche 103.9 FM en la península de Macanao. En Anzoátegui, Fundación Comunitaria Reina 93.3 FM en El Tigre, Radio Bicentenaria en Carabobo 98.3 FM en Bolívar, Radio Coroba 89.3 FM en Caicara del Orinoco, en Yaracuy, Radio Nirgüeña 88.3 FM en Nirgua, en el estado Sucre, Radio Urimare 101.9 FM en Carúpano, Radio Caracuay 90.9 FM en Huaca, en el estado Zulia, Radio Familia 93.7 FM en Maracaibo, en Petare TV Canal 60 por UHF y en internet www.aporrea.org. Bien. No llegó ni... Me da risa porque tuvo hoy la noticia fue que supuestamente CNN dice que CNN contó 2.000 personas que recibieron a María Corina en la Plaza Brión. No llegó a 2.000, empezando por ahí. Lo terrible de CNN es que agarró y dijo después que los órganos represivos del Estado disolvieron el acto. Mentira. Mentira. Lo que pasa es que María Corina dijo que iba para la asamblea, cosa que no pudo hacer. Ya ella simplemente no trabaja en la asamblea. Y inmediatamente el grupito, que no llegaba ni a 500 personas, trató de irse a la asamblea y pum, listo, no pueden pasar y no pueden pasar, pues se acabó. Eso fue todo. Una noticia corta, ¿verdad? Rápida. Debe estar, la niña Mingona debe estar en este momento dando pataletas y jugando con sus Barbies, debe estar muy molesta. Pero esto es lo que me encanta a mí, bebé. Vean esto. María Corina a la Asamblea Nacional con el pueblo atrás. ¿Cuál pueblo? 500 personas disociadas allí. Eso fue pueblo. Ahora le dio, parece que está de moda, creo que le dijo Carolina Herrera.
le dijo que era de moda y chic usar de bufanda la bandera venezolana. Por eso es que voy a leer un concepto de Bertolt Brecht. Dice, hoy en día el escritor que quiera combatir la mentira y la ignorancia y quiere decir la verdad, debe luchar al menos con 5 dificultades. Precisa coraje para decir la verdad, que en todas partes está sofocada. Inteligencia para reconocerla dado que en todas partes está escondida. El arte de tornarla manejable como un arma. Esa es otra de las medidas. Y dice, suficiente criterio para elegir a aquellos en cuyas manos será eficaz. Y finalmente, suficiente astucia para difundirla entre ellos. Bertolt Brecht. Yo hoy encontré un artículo que se llama, el blogspot se llama volarlibremente.blogspot.com. Ahí hay de todo, espiritualidad, hay lo del club de Bilderberg, hay un viaje de cosas. Pero tiene buenos artículos. Y hay uno que es perfectamente aplicable a... Apágame ahí, por favor. Es perfectamente aplicable a los sectores disociados que están en este momento participando de los punticos que quedan, de los focos insurrectos. Pues, por ejemplo, insurrectos digo yo, eso creo que es una palabra muy, muy bella para ellos. ¿Ves? Pero es más o menos esto. Vean aquí, dice, protesta a toda hora del día. No, eso no son protestas a toda hora del día, digamos que son cierres de urbanizaciones. Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, los medios de comunicación van a estar haciendo su trabajo. Militarización de San Cristóbal. Y el Nacional sigue sin llegar. Por cierto, que por ahí venían unas bobinas de papel desde allá de Colombia para regalarle al Nacional. Los paramilitares de Nicolás. Así están. Y encontré este artículo. Se llama Pandemia de la Imbecilidad. Al igual que usted, yo convivo a diario con individuos enajenados que suponen que debería tomar muy en cuenta su opinión acerca de mi apariencia o mis conductas sociales, mis ideas o mis relaciones emocionales. Personas que sin ningún problema ético, sin mayores argumentos intelectuales o de alguna otra índole, se atreven a juzgar aquello que apenas conocen o en cualquier caso suponen sobre mi vida según sus limitadas vivencias y expectativas. Por lo general, no encuentro interés en ocuparme de su salud mental, a menudo muy poco saludable para ellos y para aquellos que los rodean, puesto que esa no es mi profesión. Y mientras ignoro el comentario, me repito en silencio que los cuadros de neurosis son una pandemia de la posmodernidad y que no tengo por qué ocuparme de interpretar los motivos o las represiones de nadie. Pero todos nos vemos superados alguna vez, todos tenemos límites de tolerancia, o así debería ser, ¿no le parece? Me serviré entonces de este ejemplo para asegurarle que yo no soy como usted, puesto que no hay dos personas iguales sobre el mundo y afortunadamente no las habrá nunca. Ella es una mujer blanca, profesional, de recursos modestos, una imbécil con todas las letras, disculpando de este ejemplo a los imbéciles clínicos, pero bien a ella le molesta mi música, le molestan mis ruidos, mi filosófica vida. En síntesis, cualquier acto e incluso acontecimiento público o político que le recuerde que otras personas no se conducen con sus ridículos prejuicios, le molestan al extremo de desearle el peor de los destinos. No tengo ninguna duda de que ella hubiese sido una buena colaboracionista en la Francia ocupada de los años 40, es decir, con los alemanes. Ella no recuerda cuando su inquietud hacia mi forma de vivir pasó a ser un problema que no la deja pensar claramente. Ella no me conoce, no entiende a mis amigos, mis libros,
Y lo que es peor, ella sabe que nunca los conocerá, no sabrá de ellos, y eso no le molesta. Ella está muy tranquila en su ignorancia. Sin embargo, me considera una amenaza, aun cuando ella ha nacido varios años después que yo. Está claro para mí que no logra esconder la horrible apariencia de su rostro, aun a pesar de su ridícula manera de peinarse, y que sin embargo solo busca ser aceptada socialmente y ascender económicamente. Si tuviese que usar un ventilador de sombrero, porque es la última moda, no dudaría en hacerlo. Yo la conozco bien, sé bien que la condición fue renunciar a sus propias pulsiones, conozco su manera de buscar aprobación social, condenando nuestras diferencias. A mi vecina no le importan los 1.000 millones de pobres del planeta, ni los muertos en Egipto, en Haití, Colombia o Palestina. Ella no quiere pensar en eso. Yo soy su problema esta tarde. Ella quiere que algo me haga desaparecer. Yo soy el espejo que ella quiere romper. Mañana será alguien más. Ella pretende dejar claro que es una persona confiable, un objeto previsible, capaz de ser comprado o vendido sin angustia de ninguna índole. Se empeña en dar testimonio con su propia vida de que hace un largo rato que ha vendido, junto con su fuerza de trabajo, su capacidad de realizarse y de trascender, incluso más allá de la mediocre vida deseable de las revistas de la farándula. Ella no entiende cuál es mi problema, pero lo resume a los gritos en la vereda, pidiendo que yo le diga qué hago dentro de mi casa, con quién duermo, o en otro caso no duermo, o donde hago mis compras y cosas por el estilo. Esta mujer está condicionada a pensar como piensa, a vivir como vive, con su matrimonio burgués, con su hija rubia a la que maltratar, que la vida de sus vecinos, el clima o el último tema de la estupidez televisada son el centro de sus preocupaciones. Ella no sabe que la batalla que cotidianamente libran los gerentes de las corporaciones y los generales de 4 estrellas contra la humanidad y el planeta es fundamentalmente guerra de control masivo. Guerra psicológica permanente, que se libra en todos los ámbitos de la vida, de las sociedades, y consiste fundamentalmente en infundir temor a partir de mecanismos sutiles, estableciendo patrones de conducta, pautas de consumo, matrices de opinión que rigen la vida de los individuos, personas como mi vecina, que viven atormentadas por el temor a ser diferente, temor a no ser aceptada, temor a las represalias, temor a perder los privilegios, temor a ser felices y que se les note, suponen una única forma de entender la vida y las relaciones humanas. Dan por lógico que el problema lo tengo yo, que no soy un parásito ignorante, apocalíptico, totalitario y determinista como ella. Puesto que existe el positivo, existe el negativo. Puesto que existe el día, existe la noche. Del mismo modo en que existe el norte, siempre ha existido el sur. Es por eso que le sugiero enfáticamente que si usted aún desconoce en qué consisten las patologías denominadas genéricamente como neurosis, mejor se cuide de dar consejos. No sea cosa que haga usted el papel de imbécil como mi vecina. Y ante cualquier duda, consulte a su médico. Eso es lo que está pasando en las urbanizaciones. Por eso yo hoy el programa quise llevarlo a ese rango. Luego haré unas reflexiones, pero llevarlas a ese rango. Por ejemplo, por eso es que digo que nosotros tenemos que crear una especie de red de información a nivel nacional que tome de las muchas páginas web que hay por ahí buenas, que tienen contenido, precisamente contenido para imbéciles, ¿ves? Para poder combatir a los imbéciles, nosotros hagamos uso de todos esos contenidos y le respondamos a este tipo de personas.
porque aunque no lo crea, ese tipo de personas tiene necesidad de vivir, pero tiene muchísimo miedo de vivir. Y tener miedo de vivir creo que es lo peor que hay en este mundo. Por eso se llama cobardía. Hispan TV, que es televisión iraní en español, hizo este pequeño trabajito sobre guerra psicológica en Venezuela. Vamos a verlo. Rueda. Prepárense. Hoy en día hay mucha gente que goza y disfruta y están en la intención de que su vida, su calidad de vida sea mejor. Este gobierno, en vez de ir para adelante, lo que vamos es para atrás. Cada vez estamos peor. ¿Cómo pueden dos personas que viven en la misma ciudad y del mismo sector social tener percepciones tan distintas sobre la realidad? ¿El venezolano está bajo ataque psicológico? ¿Hay un plan para sembrar incertidumbre y convencer a la población que el país se cae en pedazos? Hay algunos indicadores que nos llaman a la atención sobre una guerra psicológica. Cuando ocurren algunos fenómenos que permiten que la población se maneje en torno a pensamientos y emociones siempre negativas, muy intensas, con mucha dificultad para ser cambiadas, para que haya otra percepción diferente, podemos hablar de una guerra psicológica en desarrollo, ¿no? Esta especialista le dijo a Hispan TV que el ataque es más agudo ahora, cuando buena parte del pueblo todavía llora la muerte de su líder, Hugo Chávez. Allí se agudiza fuertemente para que la población afecta al gobierno, se mantenga, digamos, en unos sentimientos de negativos y que se queden en algún estadio de desmovilización o de desánimo, ¿no? En la oposición al gobierno, que es una guerra que viene más sistemáticamente en función de reforzar valores propios del capitalismo, propios del estatus que se mantienen y con los miedos, rabia, fantasmas que pueden acercarte a la pérdida de todos esos ideales, también se agudiza. Pero nuestra especialista ve una luz de esperanza al final del túnel. Recuerda que esta guerra por las conciencias no es nueva. Si hay un pueblo en la historia de incluso América Latina que ha dado muestras de lo que es la resistencia y la conciencia de un pueblo frente a ese bombardeo, es el venezolano. O sea, resistimos en el 98 cuando todo estaba en contra de que el presidente pudiese llegar a ganar las elecciones y ganó las elecciones. En el 2002, cuando nos quisieron quitar la Navidad, es un pueblo que resistió, combatió y salió victorioso. Uno de los campos de batalla de esta guerra psicológica es el Internet, las redes sociales. El gobierno venezolano acaba de denunciar que en una de esas redes, en Twitter, fueron cerradas más de 6.000 cuentas ligadas al chavismo. Está bueno el trabajo, ¿verdad? Yo le voy a agregar algo más a ese trabajo. Me voy a poner ahora en este momento irreverente. Sé que algunas personas van a empezar a sudar frío. Fíjense. Hay una cosa bien cierta, o sea, cierta digo yo, todo el análisis que hace ella allí, pero bien cierta en este caso específico, lo que son las guarimbas, lo que es muchas cosas que están pasando. Miren, aquí se está dando un caso que es extraño, pero es peligroso. Es extraño y peligroso. Fíjense ustedes. Vamos a hablar con sinceridad, pues. Cuando usted va y se mete en esos sitios del este, en esas urbanizaciones que de noche vienen y trancan y ponen murallas y levantan alcantarillas y cortan los árboles, esa especie de marasmo ecológico,
sexual que les da cortando un árbol. Me imagino que ahí se sienten sexualmente atraídos pues por la destrucción. Cuando usted entra allí, usted le pregunta y usted agarra y dice rápidamente, usted espera una explicación ideológico política que le diga a usted por qué ellos están haciendo eso, ¿cierto? Pero de inmediato la respuesta va a ser esta. Nosotros estamos haciendo esto, estamos destruyendo nuestras propias calles, estamos destruyendo nuestros propios árboles, estamos levantando las alcantarillas para que nuestros vecinos no puedan salir. Nosotros estamos haciendo esto porque queremos que Nicolás se vaya. Tú vas a tratar de profundizar en eso y no vas a encontrar más nada. La razón es fundamental para ellos. Nicolás tiene que irse. No hay un análisis político, económico que les diga a ellos, mira, ¿por qué tiene que irse? No, no, no. Sino que tiene que irse Nicolás, pues. Y como tiene que irse Nicolás, ¿verdad? Esa es la razón fundamental de por qué destruyen su propio entorno. Entorno de habitabilidad, de hábitat, pues. ¿Verdad? Pero está pasando una cosa bien extraña. Esto es un llamado que le hago al gobierno y a la revolución, pues. Porque cuando usted va a donde los barrios, y ahí sí hay una explicación política del hecho, te dicen, ya cansados de que 4 pendejos estén trancando en el este, o que, por ejemplo, todavía hoy se siga trancando allá, en San Cristóbal, y que San Cristóbal a nosotros se nos haya ido a las manos, pues se nos fue de las manos. ¿Por qué? Porque no se tomaron no se hizo lo que tiene que hacerse. Yo no sé por qué en Estados Unidos, ya les voy a explicar algo ahorita de Estados Unidos para que ustedes vean, y sin embargo Estados Unidos agarré, y ellos viven tan tranquilos, ellos acusan a todo el mundo menos a nosotros. O sea, menos a sí mismos, perdón. Se acusan a todo el mundo menos a sí mismos. Pero ahora está pasando algo extraño. Te agarran y te dicen, ajá, ¿y qué nivel de aceptación tiene Nicolás en los barrios? 63%. Coño, pero están arrechos con Nicolás. Ojo, es lo que yo estoy percibiendo, pues es lo que se sabe allá afuera. ¿Por qué? Fíjense ustedes que yo ayer dije que el que Nicolás haya llamado a la paz, para mí, es un éxito, porque no hay ningún país, ni el imperio, ni todos estos que conforman. Ahora salió Amnistía salió a acusar a Venezuela de violación de derechos. Amnistía Internacional es una ONG de extrema derecha, pero bueno, ahí van. Descalificada, por supuesto, igual que Human Rights Watch, pero no importa. El hecho claro es que la gente está, ok, sí, acepto que Nicolás, pero coño, ¿qué pasó? ¿Qué le falta a Nicolás? A Nicolás le falta agarrar y aplicar la ley. Y hay un tema que está en este momento afectándonos, ¿ves? Que la gente en este momento ya está pidiendo es que se acabe por fastidio, porque fastidian 4 pendejos ahí diciendo que van a hacer una revolución y lo que han hecho es cometer ecocidio, secuestrar familias, secuestrarse a sí mismos dentro de urbanizaciones, han matado gente. Entonces hay que aplicar la ley. Y comienza a haber como una especie de marasmo político. ¿Por qué? Porque por un lado, estos sectores de la pequeña burguesía, como dice Galeano, tienen su mundo al revés y ellos piensan que todo ese margen de ilegalidad en donde ellos están nadando es legal. Y dicen ellos que es un derecho. A ellos no les falta nada. Bueno, les debe estar faltando ahorita trancándose. Pero ellos consideran que eso es legal. Cuando todo el país
considera que sería legal intervenir allí, sacar a todos los responsables y meterlos presos. Vean ustedes que tenemos lo que en marxismo llamamos una contradicción. Y eso está pasando. La gente en la calle está molesta. ¿Por qué? Simple. Está afectando, por ejemplo, a un sector de la población que quiere que el país empiece a estar en completa normalidad, mientras ellos siguen soñando con montarnos un Bengasi. Ahora, ¿el Bengasi se puede montar? Sí. No por violencia, vean ustedes, no porque puedan, sino que lo pueden montar por vía virtual. Vía virtual. Ayer decíamos que Obama se ha ido apartando, sabe todo lo que está pasando, sabe que no hay posibilidad de un golpe de Estado por esa vía. Pero es que aquí nosotros tenemos un sector de la oligarquía que no es fuerte. Y les voy a explicar por qué. Porque no tienen ni siquiera industria. Porque este es un país petrolero. Son importadores, son parásitos. Y comienza a haber una especie de escenario político que es inconveniente para la revolución. El escenario político ahora es que la extrema derecha, por cierto, ustedes vieron ayer cómo María Corina tira su rueda de prensa, no había nadie atrás, y efectivamente fueron los que hoy se presentaron en la Asamblea Nacional. Pero empiezan ya la derecha, en este momento, ahora mismo, está empezando a buscar un vocero, una figura que pueda representarlos a ellos después en la confrontación que viene política. Y les explico por qué. Porque ellos nos están debilitando en cuanto a la inacción. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, voceros, Diosdado es uno. Tienen discursos radicales. El presidente tiene un discurso radical. Pero hay la necesidad, no solamente del discurso radical, hay la necesidad de ejecutar acciones que son legales y políticas, pero son fundamentalmente legales, para que las cosas se pongan en su santo lugar. Porque ya del otro lado están jugando a su propia legalidad. La burguesía de este país, a excepción de uno o dos, ya están escogiendo a su propio candidato, la burguesía. El tanque pensante de ellos, que son los partidos que se han estado apartando de toda la locura de Leopoldo López, de María Corina, que esperaban que pudiera ganar algún resultado. Pero están viendo que no. Y sin embargo, ese tanque pensante atrás, Acción Democrática, COPEI, ese tanque pensante que ha sido cómplice, silencioso y pasivo de lo que está sucediendo con la guarimba, ya están ubicando un vocero, alguien que no sea, que sea impoluto, que hable de Venezuela, soy venezolano, que represente a esa clase que en este momento está acéfala de ultraderecha. Y que ese tanque pensante coloque en el tablero de ajedrez posterior, o vamos a decir así, post-guarimba, a un vocero representante de allá que incluso, créanmelo, no tenga nada que ver con la política. Y créanme, lo están retratando desde hace tiempo. Lo están retratando desde hace tiempo.
Así que la revolución en este momento, por ejemplo, en el caso del Táchira, el Táchira no es un estado secesionista igualito que el Zulia, no señor. Es un estado venezolano. Empezando por el gobernador, tienen que subirse los pantalones, compadre. 4 urbanizaciones ahí no van a hacer lo que les dé la gana. Permitir que grupos paramilitares estén haciendo lo que les da la gana dentro del Táchira, eso tampoco se puede seguir permitiendo. Y le voy a decir una cosa, esos grupos paramilitares están ubicados. Pero 4 urbanizaciones, 4 punticos. Usted entra al mapa del Táchira y hay 4 punticos, 4 urbanizaciones. Dan la impresión, según los medios de comunicación, y el veneno que nos inyectan da la impresión de que el Táchira está militarizada, que el Táchira está... Digamos que la sensación es de ingobernabilidad en el Táchira. Y eso tiene que acabar. Eso tiene que acabarse. Hay que tomar las acciones pertinentes. Ayer se trató de entrar aquí al este y tiro va y tiro viene. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de que empezaron a dispararle a nuestra policía, a nuestra guardia cuando trató de entrar en el este? Es represión. Tomar y buscar a 10, 20, 30 sinvergüenza que están disparando. Eso no es represión. ¿O es que vamos a seguir haciendo, a seguir jugando a ese efecto que hacen los medios de hacer creer que todo está ingobernable y que necesitan un salvador, pues? Una persona que si bien es cierto siempre ha actuado por debajo y por detrás de la política, porque, repito, estamos en un país petrolero y la renta petrolera en este país es la que lleva la pauta. Y entonces la gente comienza a pensar que, bueno, sí, que hace falta un pacificador. No Maduro, sí, porque eso es lo que andan pregonando, no es Maduro el pacificador, sino esa persona que la oligarquía muestra, pues una persona, ¿cómo le diría yo? Buen mozo, tipo novela, pues. Para eso nos están colocando novelas todos los días. Más o menos eso. Y así sustituyen a todos estos chavistas. Pero ahora voy para el caso más duro. Digamos el nodo central del comentario. Todo este jueguito que tienen los tanques pensantes tienen un problema. Que el pueblo no es pendejo. Y el pueblo se está dando cuenta. Y el pueblo se está dando cuenta del jueguito. Macabro, De ese jueguito macabro, de ese estar en la orilla no me caigo porque me rescatan. No. El pueblo se está dando cuenta. Y el pueblo está sacando cuenta. Por ejemplo, yo les voy a dar una queja que me llegó a mí. Si nosotros vamos a montar en el cuartel de la montaña un museo de Chávez, está bien, se puede llevar ahí el bolígrafo que usó Chávez para firmar la Constitución del 99, una vacinilla o una cosita ahí pues que usó o tal cosa. Sí, está bien. Pero ya voy. Lo más importante
de ese museo de Chávez es que escribió él. Son sus escritos. Es su ideología. Es su aporte. Es la construcción de lo que hoy nosotros llamamos revolución bolivariana. Textos, escritos, libros. Eso forma parte del museo. Porque podemos correr un peligro, estaríamos broncificando a Chávez. Yo repito, la broncificación de Chávez es perniciosa porque el pueblo se da cuenta. No vayan a pasarnos igual que Bolívar, que llegamos y lo convertimos en estatua. ¿No creen? Ese pueblo está claro. Y el pueblo sabe, por ejemplo, que PDVSA, Chávez puso PDVSA es del pueblo, ¿verdad? Bueno, el pueblo ahora, como poder popular, quiere no solamente que PDVSA es del pueblo, sino que él quiere que esa distribución de la riqueza que el presidente decía había que distribuirla. El pueblo quiere no solamente pensar que eso va a ser distribuido, sino el pueblo quiere participar de ese control. Y no que le estén haciendo dibujitos. Dibujitos. Estados Unidos nos acusa a nosotros de violación de derechos humanos. Yo les voy a ir rápidamente, para decirle aquí rápidamente qué es lo que ha provocado los medios de comunicación y las transnacionales de comunicación en Estados Unidos. Por ejemplo, tienen una lista de los asesinatos a tiros en masa más notables ocurridos en Estados Unidos desde Columbine en 1999. En Columbine, abril 1999, 2 adolescentes dispararon y mataron a 12 compañeros de escuela y un maestro de la secundaria en Columbine. Esto fue en Colorado. En julio de 99, un operador de bolsa de valores en Atlanta, Georgia, asesinó a 12 personas, incluyendo a su esposa y a sus 2 hijos antes de suicidarse. Septiembre de 99, un hombre armado abrió fuego en servicio de oración en Fort Worth, Texas, matando a 6 personas antes de cometer suicidio. Octubre de 2002, una serie de tiroteos de estilo francotirador se produjo en Washington, D.C., dejando 10 muertos. Noviembre de 2004, en Birchwood, Wisconsin, un cazador mató a 6 cazadores y otros 2 resultaron heridos después de una discusión con ellos. Marzo de 2005, un hombre abrió fuego en una iglesia en Brownfield, Wisconsin, asesinando a 7 personas. Octubre de 2006, un camionero mató a 5 alumnas e hirió seriamente a otras 6 en una escuela en Nickel Mines, en Pensilvania, antes de quitarse la vida. Abril de 2007, el estudiante Seung-Hui Chu disparó y asesinó a 32 personas, hirió a otras 15 en el Tecnológico Virginia, en Bladensburg, Virginia, antes de suicidarse, haciendo el tiroteo en masa más mortífero de los Estados Unidos, luego del año 2000. Agosto de 2007, 3 estudiantes de la Universidad Estatal de Delaware fueron asesinados a tiro al estilo de ejecución por un hombre de 28 años y 2 adolescentes de 15 años. Un cuarto estudiante fue baleado y apuñaleado. Septiembre de 2007, un estudiante de primer año de la Universidad Estatal disparó e hirió a otros 2 estudiantes en un comedor del campus. Diciembre de 2007, un joven de 20 años mató a 9 personas y hirió a otras 5 en un centro comercial en Omaha, Nebraska. Diciembre de 2007, una mujer y su pareja mataron a tiros a 6 miembros de su familia en las vísperas de Navidad en Carnation, Washington. Febrero de 2008, un hombre armado que se encuentra todavía prófugo ató y disparó a 6 mujeres en una tienda de ropa en Chicago, quitándole la vida a 5 de ellas y dejando una herida. Febrero de 2008, un hombre abrió fuego en una sala de conferencia de la Universidad Norteña de Illinois en DeKalb, Illinois, asesinando a 5 estudiantes, hiriendo a otras 16 personas antes de entregar las armas y rendirse. Dice, julio de 2008, un ex estudiante le disparó a 3 personas en un laboratorio de computación en el colegio comunitario South Mountain en Phoenix, Arizona. Septiembre de 2008, un hombre mentalmente enfermo que fue liberado de la cárcel un mes antes, le disparó a 8 personas en Alger, Washington, dejando 6 de ellos muertos y hiriendo a otros 2. Octubre de 2008, varios hombres en un vehículo condujeron hacia un dormitorio en la Universidad de Arkansas Central y abrieron fuego, matando a 2 estudiantes y hiriendo a una persona.
Diciembre de 2008, un hombre vestido en traje de Papá Noel Santa Claus abrió fuego en una fiesta familiar de Navidad en Covina, California, luego incendió la casa y se suicidó. 2009, marzo, un trabajador despedido abrió fuego mientras conducía un vehículo a través de varias ciudades en Alabama, matando a 10 personas. Marzo 2009, un hombre fuertemente armado asesinó a disparo a 8 personas, muchas de ellas ancianas y enfermas, en un ancianato privado en Carolina del Norte. Marzo 2009, 6 personas murieron a tiros en un edificio de apartamento en Santa Clara, California. Abril 2009, un ex estudiante de 18 años siguió un repartidor de pizza a su viejo dormitorio, le disparó a él, a un monitor de dormitorio y luego se dio un tiro en la Universidad de Hampton, Virginia. Abril 2009, un hombre asesinó a tiros a 13 personas en un centro cívico en Birmingham, Nueva York. Julio 2009, 6 personas, incluyendo un estudiante, fueron asesinadas en un tiroteo a un meeting de la comunidad en el campus de la Universidad del Sur de Texas, en Houston. Noviembre 2009, el psicólogo del ejército estadounidense, Mayor Nidal Hassan, abrió fuego en una base militar en Fort Hood, Texas, dejando 13 muertos y 42 heridos. Febrero 2010, un profesor abrió fuego durante 50 minutos en una reunión del Departamento de Ciencias Biológicas en la Universidad de Alabama, asesinando a 3 colegas e hiriendo a otros 3. Enero 2011, un hombre armado abrió fuego en una reunión pública fuera de una tienda en Tucson, Arizona, matando a 6 personas, incluyendo una niña de 9 años, e hiriendo al menos a otras 12. La congresista Gabrielle Guilford fue seriamente herida con un tiro en la cabeza. Julio 2012, un sujeto abrió fuego el martes 17 de julio en un bar de la ciudad estadounidense de Tuscaloosa y causó 17 heridos, varios de ellos en peligro de muerte. La pregunta es, ¿estaban robando? ¿Es inseguridad? No, es locura. ¿Provocada por qué? Provocada por un sistema hijo de puta, como es el sistema norteamericano. Nos van a llevar para allá, nos van a globalizar. ¿Ustedes creen que este pueblo que estuvo desde el año 92, que vio a Chávez salir en un 4 de febrero, y después en el año 98 llegar, pelear, en el año 2002 salir a rescatarlo, en el 2002 y 2003 aguantarse lo del paro petrolero, luego a los guarimberos de mierda que no tienen nada en la cabeza, no tienen ni siquiera concepto ideológico de lo que es la revolución, luego todos estos años de lucha, se nos va el comandante en mala hora, y nos vamos a dejar globalizar? Creo que no. Creo que no. ¿Quieren ver más terrorismo mediático? Vamos a ver Antena 3, creo. Antena 3. Un trabajo especial de Cuba Información. Vamos a verlo. Rueda. Prepárense. Mentiroso, no me digan más. No me digan más, mentiroso, no me digan. Es difícil que un medio internacional supere a los medios privados de Venezuela o de Miami en manipulación informativa contra el gobierno de Nicolás Maduro. Pero hay un canal de televisión español que lo ha conseguido, Antena 3. Una sola frase de su informativo del domingo 16 de marzo. Se cumple un mes de movilizaciones protagonizadas por los estudiantes que protestan sin descanso contra la creciente degradación económica y social y en la que han muerto ya 28 personas. Son 3 mensajes envenenados y falsos en una sola frase. Una, que el estudiantado de Venezuela protesta en masa contra el gobierno. Falso. Son los estudiantes de derecha residentes en urbanizaciones de clase media y media alta, ubicadas en alcaldías opositoras cuyas policías locales ofrecen impunidad absoluta para sus acciones violentas. 2. El mensaje de la creciente degradación económica y social en el país concuerda poco con los datos que avalan que Venezuela, en su periodo de revolución bolivariana, ha reducido a la mitad la pobreza, en un 70% la extrema pobreza, en 11 puntos el desempleo, en 8 puntos la desnutrición, que ha multiplicado por 3 el número de médicos y que ha disminuido a la mitad la mortalidad infantil. Datos, claro está, que indican mejoras para los sectores tradicionalmente empobrecidos y excluidos, pero no para las clases medias y acomodadas. Y 3. Ciertamente han fallecido 30 personas, algo sumamente grave,
Pero contrariamente a lo que da a entender Antena 3, que culpabiliza al gobierno por la supuesta represión, solo 4 serían atribuibles a la fuerza pública. La inmensa mayoría han sido producto de la violencia opositora. Un estudio con datos de activistas de derechos humanos indica, por ejemplo, que 6 personas murieron por barricadas y trampas de alambre, otras 7 cuando intentaban levantar dichas barricadas, otra arrollada por opositores, 2 por acoso de opositores o por no poder llegar a centros médicos, y 4 agentes de policía. Antena 3 también silencia un dato interesante, poco habitual en otras latitudes. Al menos 15 policías han sido detenidos, acusados de violación de derechos humanos. Pero analicemos otros mensajes de esta pieza informativa de apenas 2 minutos y medio, que cumple punto por punto el Manual de Guerra Mediática Internacional contra Venezuela. Todas esas imágenes se están produciendo porque en Venezuela continúa la represión contra los manifestantes. Las protestas contra Nicolás Maduro son reprimidas con violencia. Sí, el presidente Maduro ha anunciado ante miles de policías y de militares que para acabar con esa situación no va a dudar en emplear la fuerza. En la noticia, el mensaje de la supuesta represión va engordando por repetición, hasta acabar en una conclusión clave. Venezuela es, o se va acercando a ser, una dictadura. Los manifestantes hablan de dictadura y denuncian la situación crítica en la que se encuentra el país. Curiosa dictadura, como dijo el escritor Eduardo Galeano, que ha celebrado 19 elecciones en 15 años, donde la izquierda bolivariana ha ganado 18, cuyo presidente fue elegido democráticamente hace menos de un año y cuyos partidos de apoyo aumentaron su ventaja hasta los 15 puntos en los comicios municipales de hace solo 3 meses. Antena 3 cubrió también las concentraciones y veladas nocturnas de la emigración venezolana opositora en Buenos Aires, México, Brasil y Las Palmas de Gran Canaria. La cobertura de actos nocturnos es raro en los canales de televisión y demuestra la intencionalidad política de su visibilización, porque el posicionamiento antichavista y de derecha de la emigración venezolana, de clase media y burguesa, no es ninguna novedad informativa. Un ejemplo contundente: en las últimas elecciones presidenciales, el opositor Enrique Capriles obtuvo, entre los residentes en territorio español, el 96,47% de los votos. Durante estas últimas semanas ha habido numerosos actos en apoyo del gobierno de Nicolás Maduro en decenas de ciudades de todo el mundo, también en el Estado español. Pero ni Antena 3 ni el resto de cadenas han dado la menor información sobre estos actos. Antena 3 no solo no informa de las multitudinarias movilizaciones chavistas de las últimas semanas en Venezuela, sino que además trata de confundir a la opinión pública acerca de las bases sociales de apoyo al gobierno. Por su parte, el gobierno ha escenificado su poderío mediante este acto en el que han participado miles de uniformados. Ante su principal base de apoyo, Nicolás Maduro ha lanzado un ultimátum a los manifestantes. Es decir, que la principal base de apoyo del gobierno es el ejército, y no, como reconocen hasta sus enemigos, los millones de personas que habitan barrios y sectores humildes, el campesinado o la población indígena, que vota de manera mayoritaria a la izquierda bolivariana y que han sido las principales beneficiadas de los gigantescos programas estatales de salud, educación, alimentación o asistencia social. Y todo este concentrado de dardos envenenados para llegar al mensaje central, el de la necesidad de una intervención exterior en el país, último paso, recordemos, en la estrategia de golpe suave con apoyo mediático exitosa en países como Ucrania. Ante esta violencia, ya hay sectores que piden la intervención de la ONU. ¿Cuántas personas hay que matar en este país para que ellos intervengan? La persona que pide una intervención, aunque Antena 3 no lo dice, es por supuesto una opositora participante de las protestas. El escritor uruguayo Eduardo Galeano lo explicaba muy gráficamente hace un tiempo. El caso más claro, más escandaloso de manipulación de la opinión pública mundial es hoy por hoy el caso de Venezuela. Son grandes medios de comunicación que confunden la libertad de expresión con la libertad de presión y que han sido definidos con mano maestra por algún anónimo que en un muro escribió: nos mean
y los diarios dicen llueve. Y parece mentira, es lo que ellos dicen aquí. Y lo que dicen afuera. Afuera dicen reprimen las manifestaciones. No hablan nada del guarimbeo. No hablan nada de la destrucción. No hablan nada de los muertos ocasionados por ellos. Nos mean y en los periódicos aparece llueve. Voy a presentar algo que presentó Eva Gollinger en el año 2009, justo en estas mismas circunstancias. Lo que pasa es que esta guarimba ahora está organizada y qué cosa rara, ¿no? Extraña, coincidencia, por Uribe. Que se llama la nueva doctrina de guerra irregular contra Venezuela. Esto lo presentó Eva Gollinger en el año 2009, ¿no? La estrategia de defensa nacional del 2008 identifica a la necesidad de mejorar. Este es extracto del resumen del presupuesto del Pentágono para 2010. La estrategia de defensa nacional del 2008 identifica la necesidad de mejorar la capacidad de las Fuerzas Armadas estadounidenses en las tácticas de guerra irregular como una alta prioridad e instruye al Pentágono que debe invertir en los desafíos irregulares y asumir riesgos adicionales a través de operaciones tradicionales. El contraterrorismo, las tácticas de guerra no convencional, la defensa interna en países extranjeros, la contrainsurgencia, las operaciones de estabilidad no son misiones nuevas para las Fuerzas Armadas estadounidenses. El presupuesto 2010 apoya el esfuerzo del Pentágono de institucionalizar las capacidades necesarias para conducir la guerra irregular. Una gran parte del gasto militar se dirige a la capacitación para operaciones de combate y operaciones de baja intensidad. En otros casos, el Pentágono debe desarrollar nuevas capacidades para enfrentar el rango de desafíos irregulares. Para este fin, el presupuesto 2010 aumenta los recursos para la guerra irregular. Aquí está, presentado. Dice, con mayor frecuencia el Pentágono está buscando emplear a las tácticas indirectas. Como se refleja en este presupuesto, el Pentágono busca aumentar su capacidad de entrenar y asesorar a la fuerza de seguridad de sus socios en países aliados. El Pentágono ha tomado pasos concretos para lograr cambios institucionales en este sentido. Se ha producido una doctrina de operaciones conjuntas, una directiva para establecer políticas y asignar responsabilidades para el desarrollo de capacidades de guerra irregular y se ha finalizado una revisión comprensiva para la capacitación de la Fuerza de Propósito General, para conducir operaciones contra insurgencia de largo plazo y para entrenar, asesorar y ayudar a la Fuerza de Seguridad de países aliados. Seguimos bajando y nos encontramos con lo que dice el general Curtis E. LeMay. En esta clase de guerra no debes medir el éxito del esfuerzo a través del número de puentes destruidos, edificios tumbados, vehículos quemados o bajo cualquier otro estándar que ha sido utilizado en la guerra regular tradicional. La tarea es destruir la eficacia y la efectividad de los esfuerzos del adversario y su capacidad de utilizar a la población para sus propios fines. Y dice aquí, la guerra irregular está definida como una lucha violenta entre actores estatales y actores no estatales para lograr la legitimidad y la influencia sobre la población civil relevante. La guerra irregular favorece el uso de tácticas indirectas, aunque también puede emplear el rango completo de capacidades militares para encontrar estrategias asimétricas para lograr debilitar el poder, la influencia y la voluntad del adversario. La guerra irregular no es una forma menor de la guerra tradicional, sino que involucra un espectro amplio de guerras basado en una naturaleza y unas características distintas a la guerra tradicional. Dice, la guerra tradicional y la guerra irregular no son exclusivas, las dos pueden estar presentes en el mismo conflicto. El poder militar solo no puede lograr una victoria decisiva a través de acciones de contrainsurgencia. Las fuerzas aéreas deben estar preparadas para simultáneamente conducir operaciones irregulares y tradicionales. El método para ganar una guerra irregular requiere una estrategia a largo plazo. Logrando la victoria de una guerra irregular, se trata de ganar la batalla de ideas, socavando la legitimidad de la ideología del adversario, explotando los problemas legítimos que enfrenta la población civil en el país adversario, reduciendo la influencia del enemigo
y quitándole del enemigo el apoyo del pueblo. Cada contingencia en la guerra irregular es distinta y ningún patrón utilizado en una circunstancia necesariamente aplicará en otra. Y más abajo nos vamos a encontrar con una cosa que está aquí, que fueron: el gobierno de Obama aumenta el presupuesto de defensa de la USAID para América Latina, para las operaciones de contrainsurgencia. Y cuando nos vamos al mapa de conflicto, vean quién aparece aquí: Venezuela, Revolución Bolivariana, presidente Chávez, ¿no? Están viendo todos los conflictos, actores y las estrategias, ¿verdad? Y vean quién aparece entre los actores: Álvaro Uribe. ¿Quiénes aparecen también? La derecha internacional: Bolivia, Perú, Ecuador, México, España. Derecha internacional. Recordemos que estaba Perú metida. USAID, transnacionales: Toledo, Fox, expresidentes, Aznar, España, o expresidentes. ¿Se acuerdan de los expresidentes? De lo que presentó hace poco el nuevo país. Estamos hablando de 2009 y lo están repitiendo. Va aquí: Departamento de Estado, todos en contra de Venezuela. CIA, M16, Mossad, inteligencia canadiense, Baduel y militares traidores, Iglesia y cúpula católica, ya me voy a meter con eso. Adecopay, CNN, TV, Fox, medios internacionales, estos son los actores: Globovisión, RCTV, tal, estudiantes de oposición, ONG, fundaciones internacionales, ONG Súmate, Fede Cámara, paramilitares. ¿Y cuáles son los escenarios? Magnicidio, golpe suave, guerra mediática, operaciones psicológicas, sabotaje al gobierno, terrorismo, infiltración y penetración en los sectores, subversión, amenaza militar, intervención electoral internacional, sabotaje económico y conflicto regional. Coño, ¿de dónde habrá esto? Yo del año 2009. La MUD no ha hablado nada. Se ha mantenido calladita. No dice nada. Se calla, no dice nada. Ven este titular. La Mesa de Unidad Democrática aprueba mediación del Vaticano. Esto es peligrosísimo. Porque ya están opinando ¿quiénes? Líker, o Lica, Urosa, la Conferencia Episcopal y el nuncio. ¿Están entendiendo? Dice aquí, ¿cuáles son los objetivos? 2009, estamos en el 2014. Debilitar y neutralizar la fuerza revolucionaria. Crear divisiones dentro del chavismo y explotar problemas. Promover corrupción y violencia en la población civil. Culpar al gobierno y particularmente al presidente, en aquel momento Chávez, hoy Maduro. Fortalecer la fuerza opositora. Distraer, confundir y engañar al pueblo. Destruir la revolución bolivariana y su influencia regional o hemisférica, en el hemisferio. ¿Cuál es el propósito del objetivo? Justificar las tácticas agresivas contra Venezuela de Estados Unidos. Es decir, ellos son los buenos, nosotros somos los malos. Contener la influencia de Venezuela en la región. Impedir la integración latinoamericana. Dividir, conquistar y recuperar, esto es bien importante, dividir, conquistar y recuperar la dominación de la región, o del hemisferio. Hay recursos naturales. Justificar una invasión, intervención militar norteamericana en Venezuela. Aplicar la doctrina de guerra preventiva contra Venezuela. Y estas tres principales tácticas de la guerra irregular son cómo ejecutan la agresión. Aquí lo tienen. Contrainsurgencia y subversión. Diplomacia, operaciones psicológicas, operaciones militares. Tres ejes de la contrainsurgencia. La diplomacia, Departamento de Estado, subversión o desarrollo, la USAID, y operaciones militares, el Pentágono.
Dice más abajo, agencias de Estados Unidos que asesoran y financian partidos políticos y ONG en Venezuela. Instituto Republicano Internacional, IRI. Instituto Demócrata Nacional, NDI. Freedom House, Development Alternative y Pan American Development Foundation. National Endowment for Democracy, NED. American Corner, consulado de satélite no autorizado establecido por la Embajada de Estados Unidos en Venezuela en el 2006 por el entonces embajador William Bromfield en 5 ciudades: Barquisimeto, Maturín, Margarita, Lechería y Puerto Ordaz. Acciones que promueven penetración en las comunidades para promover el modelo estadounidense. Infiltración en los sectores y movimientos revolucionarios para crear conflictos, explotar problemas, debilitar las fuerzas, promover valores antisocialistas. Provocación de acciones o actitudes violentas o criminales. Consolidación de un movimiento opositor. Asesoría estratégica de partidos políticos y ONG para construir sus plataformas políticas y estrategias comunicacionales. Formación de líderes políticos estudiantiles y de los sectores juveniles para traer caras frescas y controladas a la política. Apoyo político desde Estados Unidos y contacto con otros miembros de organizaciones de la derecha internacional. Fundación FAES de España, Fundación Konrad Adenauer, Fundación Friedrich Naumann, Fundación Elbert Suflung de Alemania, Movimiento Mundial para la Democracia, que son versiones de la National Endowment. Operaciones psicológicas. El uso de los periodistas, medios de comunicación y movimientos sociales para ejecutar operaciones planificadas que transmiten información e indicadores seleccionados al pueblo venezolano y la comunidad internacional con el fin de influir en las emociones, motivos, razonamientos, objetivos y finalmente en la conducta de gobiernos, organizaciones, grupos e individuos, promoviendo entonces una agenda proestadounidense y contrarrevolucionaria. ¿Saben cómo se llama esa vaina? Guerra de quinta generación. Cómo los esclavos piensan igual que los amos. Cambio absoluto de tu percepción de la vida. Cambio absoluto de tus gustos. Cambio absoluto de tu criterio. Esa vaina se llama guerra de quinta generación. Separatismo. Bueno, esto es, ya fíjense bien que en el caso de Venezuela, aquí colocan en el año 2008, 2009, porque ya ellos con lo del Táchira ya habían experimentado antes con el Zulia, con lo del separatismo. Identificar y monitorear las agencias de Washington y los grupos políticos venezolanos trabajando en la contrainsurgencia y desarrollar una estrategia conjunta entre la seguridad de Estado y la inteligencia social para desmontar el trabajo subversivo. Estas son las recomendaciones que estamos dando. O sea, que da en este caso el Centro de Alerta de los Pueblos. Estudiar y conocer en profundidad la doctrina de guerra irregular. Nosotros tenemos que dar foros ahorita de guerra de quinta generación, guerra de cuarta generación, enseñarle a la gente cómo identificar hasta en un titular de noticias cómo penetran tu cerebro, cómo te martillan. Por ahí yo tenía un videito que no lo quise bajar, a última hora no lo quise bajar. Creo que es bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a pasar el video 4, compa, y con eso nos vamos al corte, porque esto le tiene mucho que hablar de las noticias últimas que hicieron en contra de Cuba y tratando de separar a Cuba de Venezuela. Lo que se llamó la traición de Cuba, supuestamente. Vamos a verlo, rueda. Prepárense. Mentiroso, no me digan más, no me digan más. En Cuba se ha anunciado una nueva ley de inversión extranjera.
La búsqueda de nuevos capitales para compensar el impacto del bloqueo de Estados Unidos es una de las decisiones aprobadas en abril de 2011 en el 6º Congreso del Partido Comunista de Cuba, tras la discusión previa en 163.000 asambleas de casi 9 millones de personas. Esta ley es, además, producto del trabajo de varios años de un extenso equipo jurídico. Pues bien, no pocos medios internacionales nos dicen ahora que con esta ley Cuba busca atraer capital extranjero debido a la crisis en Venezuela. Un ejemplo más de cómo la gran prensa corporativa distorsiona los tiempos, modelándolos según sus intereses políticos. Y es que desde hace años, en cada proceso electoral o en cada situación de tensión política en Venezuela, reaparece un mensaje en los medios internacionales, que si la revolución bolivariana cae, lo hará también la revolución cubana. Cuba se alista a un colapso del chavismo, leíamos hace apenas unos días en un titular calcado del de hace 2, 5 o 10 años. Todo para grabar a fuego una idea, que Venezuela es el benefactor de Cuba, a quien estaría dando grandes subsidios que hacen pervivir su régimen. Para estos medios reproductores de la ideología del capital, la contrapartida cubana por el petróleo venezolano, los servicios de salud de decenas de miles de profesionales a millones de personas de zonas humildes de Venezuela, no tiene valor de mercado. Es decir, no tiene valor, por lo que el petróleo venezolano sería un regalo político a Cuba. Cuba, para estos medios, no solo buscaría aceleradamente nuevos inversores, además, estaría reorientando su cooperación médica de Venezuela hacia Brasil. Médicos cubanos dejan Venezuela por Brasil, titulaba el diario español El País, en una noticia con un sibilino pero evidente mensaje: la supuesta traición de Cuba a Venezuela en un difícil momento político. El País apoyaba la noticia en las palabras de Julio César Alfonso. Para evaluar la credibilidad de este individuo, solo decir que es el coordinador en Miami del programa de deserción de médicos cooperantes cubanos en el exterior, que se lleva a cabo con el apoyo del Departamento de Estado y de todas las embajadas de Estados Unidos en el mundo. Pero el mensaje sibilino de la noticia, la supuesta traición de Cuba a Venezuela, pasaba a ser claro y explícito en la sección de opinión del País, coto exclusivo, recordemos, de quienes atacan a los gobiernos de izquierda de América Latina. El representante del Grupo Prisa en México, Antonio Navalón, firmaba un texto titulado Venezuela, el precio del rescate cubano, en el que sentenciaba que Cuba será el gran enterrador del chavismo, porque Raúl Castro traicionará, entregará la revolución bolivariana a Estados Unidos, a cambio de conseguir el desbloqueo para Cuba. En esta estrategia de guerra psicológica, los grandes medios corporativos y la derecha venezolana han recuperado como uno de sus mensajes centrales el de la supuesta injerencia de Cuba en Venezuela en materia de inteligencia y seguridad. Desde hace semanas, varios medios latinoamericanos han publicado las especulaciones de Huberto Mario, supuesto exagente desertor de la inteligencia cubana, hoy residente en Miami. Este asegura que unidades de élite de Cuba, las llamadas avispas negras, estarían en Caracas ayudando a la represión, y anticipaba que el presidente Maduro lanzará a los médicos cubanos a las calles como tropa de choque. En la misma línea de alucinaciones periodísticas, el nuevo Herald de Miami llevaba a titulares que los cubanos dirigen a paramilitares en Venezuela, y afirmaba cosas tan graves como que los grupos paramilitares chavistas, así califica este diario, a los colectivos de izquierda de los barrios populares, han disparado abiertamente contra manifestantes bajo la mirada cómplice de agentes de la Guardia Nacional. Increíble, cuando está comprobado que la inmensa mayoría de las 36 muertes ocurridas han sido por la acción directa de manifestantes y francotiradores de derecha, con la complicidad de las policías locales de las alcaldías opositoras donde actúan. El nuevo Herald añade que los colectivos chavistas, supuestamente armados, están siendo coordinados por personal cubano.
como de costumbre, ni la menor prueba, solo el testimonio de una persona que habló bajo condición de anonimato y que afirma que los colectivos son coordinados por agentes cubanos y por gente que está vinculada con ese mundo de la izquierda. Pues bien, ese mundo de la izquierda, hoy en el gobierno de Venezuela, sigue llamando al diálogo a la oposición, algo que los medios silencian intencionadamente, mientras cumple con su obligación de aplicar la ley y encarcelar a militares golpistas, alcaldes y líderes opositores implicados en la violencia. Así funciona una democracia, le guste o no, a los dueños de los medios internacionales, artillería pesada de una sofisticada y permanente guerra psicológica contra el proceso revolucionario de Venezuela. Nos vamos a ir a un corte, ¿no? Al regreso vamos a ver lo que es guerra de cuarta generación y el objetivo. El objetivo siempre en la guerra de cuarta generación y quinta generación es su mente. Es la mente de la persona. Mire, hay una cosa que a mí me pareció bien terrible, ¿no? Yo recuerdo una marcha que hubo de la oposición que llegó por ahí, por cerca de Los Caobos. ¿Recuerdan? No, en Plaza Venezuela fue la cosa, Plaza Venezuela. Y recuerdo que venían unos muchachos caminando y le preguntaron que si sabían lo que era Misión Barrio Adentro. Y esos carajos dijeron que no. No sé qué es eso. A lo mejor tú le preguntas si venden coca ahí en la Avenida Las Mercedes. Sí, yo sé dónde venden. Pero no sabían. Y no hay peor guerra en un individuo que ocultarle o por lo menos que no le llegue a la cabeza jamás lo que de verdad es subversivo, que es el pensamiento y la idea, lo que llamaba Fidel la batalla de ideas. Y que a un muchacho te lo agarren, te lo meten en una... la vida para ellos es estar metido en un boom, 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 metido dentro de una discoteca, disfrutar, caerse a palo, meterse droga y listo. Sin enterarse de lo que pasa en el país. Bueno, muchos de esos muchachitos ahorita son los guarimberos. Los guarimberos. Por eso es que digo que desconocen al pueblo. ¿Yo? Lo desconocen. Vamos a un corte y ya regresamos. No dejaremos que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida. Yo no me quedo en la casa, pues al combate